Bien, bueno, ahí empezamos a grabar, ¿sí? Les decía que lo que vamos a ver en el día de hoy, igual vamos a verlo en esta clase y en la clase siguiente. Yo ahora no voy a dar más entrada a nadie porque no puedo ir y venir de un lado para el otro. Así que a sus compañeros que no ingresan ahora, díganles que lo lamentamos mucho, pero la clase ya inició y no tengo, y como estoy grabando, no puedo volver para atrás, por favor. ¿Sí? Avísenles a los que quieran entrar que ya está. Ya ahora, en esta instancia, no puedo estar yendo y viniendo porque se me cuelga la máquina. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es iniciar un recorrido que es bastante denso y que ustedes van a ir viendo que están todas las cosas que yo voy a ir comentándoles están dentro de las diapos. Los textos con los que yo voy a trabajar, básicamente, ustedes ya tienen subido el teórico de Lucy de García Delgado, y yo lo que voy a ir trabajando hoy son algunas cuestiones que tienen que ver con estructura y estratificación. Les voy a dar unos ejemplos de gráficos de cómo se hacen estratificaciones distintas. Vamos a hablar de algunos indicadores que son, por ejemplo, canasta básica y canasta básica de alimentos. Vamos a hablar del coeficiente de Engels y del coeficiente de Gini, que son algunos indicadores que son útiles para comprender las situaciones de pobreza, que digamos, es el fenómeno que nosotros queremos analizar en sociología, o es lo que hemos seleccionado para analizar, y esto lo vamos a ver atravesados por la historia argentina, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que dentro de la carpeta de unidad 4 tienen una serie de recursos que yo les fui seleccionando que tienen que ver con, bueno, les dije que les había puesto el monólogo número 2000 de Tato Bores, que es un monólogo que hace un reconto histórico desde 1960 a 1990. Mi interés no es que se sepan todo lo que fue ocurriendo, pero sí que tengan elementos icónicos para que ustedes vean que en la historia de la Argentina suele ser cíclica. Entonces, que hay un montón de elementos que nosotros los vemos como actuales y que en realidad son los mismos que ocurrieron en las décadas del 70, básicamente. Y lo que es interesante de este cómico argentino, que ya falleció, es que en esa compilación que han hecho otras personas respecto de su producción, ustedes van a ir viendo esa cuestión de lo cíclico. Después también coloqué algunas propagandas, me quedé corta, después voy a tratar de buscar algún par más, respecto de lo que fue para que ustedes vean cuál fue el rol mediático, o sea, el rol que cumplieron los medios de comunicación en la deconstrucción del Estado benefactor. O sea, nosotros podemos decir que los gobiernos que se sucedieron a partir de la década del 70 fueron los responsables de la destrucción del Estado benefactor, pero también podemos decir de que los medios de comunicación fueron cómplices de toda esa situación. Y ustedes van a ir viendo que a lo largo de la historia de la Argentina han existido ciertos referentes mediáticos que de alguna manera propiciaron y fueron herramientas útiles a las estrategias de gobierno, ¿no? O sea, en esto me parece que no hay que ser ingenuos. Los medios de comunicación son un factor clave, crean realidades, por un lado, por otro, enfatizan ciertas cuestiones y por otro lado son útiles a ciertos espacios de poder. Entonces, en la década del 90, nosotros vamos a ver que había dos referentes mediáticos muy fuertes. Uno era Mariano Grondona y el otro era Bernardo Neustadt, que de alguna manera fueron instrumentales a todo lo que fue la serie de privatizaciones. Si ustedes buscan en YouTube van a ver los programas, Hora Clave era uno y el otro no me acuerdo el nombre en ese momento, pero van a ver que fueron los dos referentes mediáticos que de alguna manera acompañaron todo el proceso de destrucción de lo que eran las empresas estatales. Más adelante,
en los años, ya en los periodos más avanzados de los 90 y durante el 2000, hubo otros referentes políticos, distintos programas de política pública, qué sé yo, La Nata, pero también programas que no parecían de política pública, pero que generaban imaginarios de política pública, como fue durante muchos años los programas de Tinelli. Entonces, el imaginario respecto de qué es un político, el imaginario de qué es el presidente de la Rúa, por ejemplo, y demás, también se construyó a partir de la hora pico mediática, que eran las 9 y las 10 de la noche en la Argentina y a través de la televisión argentina. Y eso, aunque ustedes crean que no, pero es cierto y está comprobado, de alguna manera propicia el ánimo de la población y hacia un sector político y hacia ciertos apoyos, a ciertas medidas políticas que hubo a lo largo de la historia del país, ¿sí? Me parece que eso es importante que ustedes lo sepan. Bien, entonces la clase pasada, ¿se escucha? Sí, profe. Bien. Sí. La clase pasada estuvimos viendo qué era la estructura social. Yo acá les dejo la diapo donde está ordenado cuál es el concepto y demás. Recuerden que estructura social entonces hace referencia a esa mirada, a esa rama de la sociología que habla y que deviene de la línea durkheimiana y que plantea que es todas aquellas relaciones ordenadas, duraderas y pautadas entre los elementos de una sociedad. O sea, son todos esos, digamos, esas cuestiones, son todas las instituciones y de alguna manera es ese esqueleto, esa estructura, o sea, cuando hablamos de estructura hablamos de ese esqueleto, de ese ordenamiento en el cual se ubican los individuos, en los cuales las personas tienen roles y en los cuales se supone que existe una jerarquía, una organización determinada y una historia que de alguna manera legitima esa organización. Eso era una estructura social, ¿sí? Acuérdense que es la ocupación de posiciones dentro de ese esqueleto que me habilitan a mí a alcanzar o no alcanzar ciertos bienes y servicios que se desarrollan en la sociedad. Para poder comprender esta unidad, yo les pido, por favor, también que tengan a mano cualquier glosario de economía en donde ustedes tengan bien definido qué es, por ejemplo, la población económicamente activa, estas cuestiones que tienen que haber visto en la escuela en algún momento, qué es la población total, qué es la población económicamente activa, qué es la desocupación, qué es la ocupación. Estas cuestiones, nosotros solíamos darles un texto cortito de Santis, que si no llega a estar ahora, le voy a pedir a las chicas que se lo suban, porque ahí hay como un glosario para que ustedes entiendan, ¿sí? Pero cuando lean los textos traten de tener esos glosarios como en la mano. Nosotros sabemos que la población total de un país es toda la población, grandes, chicos, viejos, jóvenes, que están en un país en un momento determinado. Todos los conceptos son, acuérdense, coyunturales, o sea, son fotos que tomamos en el momento. Acuérdense que la población económicamente activa es toda aquella población que está en edad de trabajar y en condiciones, o sea, que está en edad y no está, y que no es estudiante, y que no es rentista, y que no es jubilada. Entonces, aquellas personas que están en la Argentina entre 18 y 65 años, o entre 18 y 60 en el caso de las mujeres, son personas que componen esa población que es potencialmente activa. Nosotros le decimos población económicamente activa. Dentro de la población económicamente activa, ustedes tienen tanto la población ocupada como la desocupada, ¿sí? Y dentro de la desocupada, en realidad estarían, dentro de la población económicamente activa, aquellos que están buscando trabajo, ¿sí? Aquellos que están en condiciones de trabajar. Eso me parece que es importante y ustedes que lo vayan reteniendo en sus cabezas. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de mañana, cuando ustedes vean las estadísticas del INDEC, tienen que observar qué tipo de parámetros les están dando. No es lo mismo que me refieran a la población desocupada y a la población desocupada que activamente busca trabajo, o a la ocupación, por ejemplo, a la población desocupada que está desalentada. Muchas veces
se hacen estos artilugios para bajar la desocupación o para mostrar que tenemos una desocupación menor de la que en realidad tenemos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando en los países se hace un censo o se hace lo que hablábamos la clase pasada, la encuesta permanente de hogares, cuando a las personas se les pregunta si tienen trabajo en este momento y la persona te dice no tengo trabajo, entonces se le pregunta, por ejemplo, ¿cuántas veces o cuánto tiempo estuviste buscando trabajo en la semana anterior al censo, por ejemplo? Entonces, porque digamos que el rango de referencia es la semana anterior. Si la persona dice no, yo no busqué, entonces a esa persona se la considera desalentada. Y en realidad por ahí no buscó porque estaba enferma, porque esa semana no tenía ganas, y yo, pero en realidad está buscando empleo. Entonces, esa es una forma en la cual por ahí a veces los registros nos dan un registro bastante alejado de la realidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que cuando alguien nos pone o cuando estamos frente a un documento de resultados del censo y vemos que aparece desocupación, tendríamos que leer bien cómo fue tomado ese rango de desocupación. O sea, ¿quiénes integran ese gran globo de la desocupación de lo que me hace referencia al documento? Lo integran las personas que básicamente están desocupadas y que en el rango de referencia del registro, que es una semana antes de ese toma de registro, ¿buscaron o no buscaron trabajo? Porque ahí está a veces ahí en esa forma de tomar es donde está la trampa respecto de qué es lo que nos están diciendo y qué no. ¿Se entiende? Una de las cosas que va a decir Salvia y que en alguna de las diapos que ustedes van a tener acá para apoyo de lo que vamos a ir diciendo en las clases que vienen, es que todo indicador es un instrumento político. Acuérdense esta cuestión. Todo indicador es un instrumento político porque nos muestra algo, pero nos oculta otra cosa, ¿sí? Entonces, siempre el indicador, o sea, el uso que hacemos del indicador es un uso político. Nosotros decimos que tal número dice tal cosa, pero cuando decimos eso no estamos diciendo un montón de otras. Lo bueno de un analista político es preguntarse qué es lo que el indicador me dice y qué es lo que el indicador me oculta, en la forma en que está presentada la información. ¿Sí? Eso se los quiero hacerles siempre esa salvedad para que ustedes, entonces, cada vez que vean una canasta básica publicada en un diario, se pregunten, ¿esta canasta básica, por ejemplo, sobre qué población es? ¿Es sobre La Cava? ¿Es sobre el Gran Buenos Aires? ¿Es sobre Bahía Blanca? ¿Cuál es el rango de referencia de esta canasta básica? ¿Qué quiere decir que es sobre una familia tipo? ¿Tipo de qué? ¿Quién tomó el tipo? ¿Cómo definieron el tipo? ¿Me entienden? Porque entonces ahí es cuando nosotros podemos de alguna manera relativizar la información y ponerla o pesarla en un lugar determinado. Bien, dicho eso. Entonces, algunas cuestiones que tienen que ver sobre la estructura de la sociedad industrial. Recuerden entonces que es pluridimensional, que está determinada entonces por distintas cuestiones, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cómo está organizada una sociedad, cuál es la estructura que tiene una sociedad industrial, y en nuestro caso posmoderna o capitalista, nosotros sabemos que está referida por distintos campos de las instituciones, ahí están un poco referidas todas las instituciones que las integran, y este tipo de estructura de la sociedad industrial es muy distinta a la estructura social de otras sociedades preindustriales. Esto ya lo hablamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije de que las sociedades, por ejemplo, medievales, estaban organizadas mediante estamentos, que esos estamentos eran inamovibles? Bueno, así como están esas en relación a nuestra historia de sociedad occidental, nosotros también podríamos ver la estructura social de otras sociedades, que son las que están ahí referidas en el segundo ítem de la diapo, que eran totalmente distintas y que se organizan por estructuras clánicas, o se organizan por estructuras de segmentos, o se organizan por estructuras de castas. Según las sociedades y las etnias,
las estructuras sociales son diferentes. La que nos interesa a nosotros es la estructura social occidental, capitalista y propia de, en nuestro caso, el siglo XXI. Lo que me importa a mí es que ustedes piensen que nuestra estructura social es móvil, se organiza mediante, si se quiere, estratos. Acuérdense que hablábamos de estratos cuando les sacábamos una foto y hablábamos solamente de un indicador, pero también se puede organizar por lo que la podemos referir en función de las clases sociales. Y acuérdense que las clases sociales no solamente son un grupo de gente que se condiciona y se asume similar una a la otra, y que esa gente de alguna manera tiene las mismas necesidades o las mismas utopías, y por eso se moviliza, ¿no? Sino que en el caso de las clases sociales lo que hay entonces es una dinámica constante, y lo que nosotros decimos en el espacio de la sociedad industrial es que esos segmentos y esas estructuras esos segmentos que conforman esa estructura, que están dispuestos en esa estructura, son constantemente antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónicos? Quiere decir que están enfrentados entre sí constantemente y están en lucha. Cosa que supuestamente en las estructuras sociales que son más bien estáticas, que no permiten la movilidad social, esas luchas que se pueden dar eventualmente llevan a situaciones muy complejas en donde existen revoluciones prácticamente o guerras. En la nuestra no existen constantemente guerras ni revoluciones, pero sí hay constantes pujas y luchas de intereses, y es una dinámica distinta. Bueno, acá está un poco la referencia a lo que es la estratificación social. Acuérdense que es un proceso mediante el cual una sociedad queda dividida entonces en distintos estratos. Esos estratos se refieren entonces a algún tipo de atributo. Un sociólogo tendría que decir cuál es el atributo a través del cual organizo esos estratos. Entonces, podría ser la edad, podría ser la religión, podría ser el sexo al nacer, podría ser una cuestión de ingreso económico, podría ser una cuestión de rama de actividad, o sea, un montón de atributos a través de los cuales yo puedo dividir, si se quiere, la sociedad y agruparla en función de conglomerados. Bien, entonces la sociología se detiene a explicar las formas en que ocurren tales estratificaciones y explica así las situaciones de desigualdad. Una de las cosas que nos va a interesar entonces es ver cómo en función de cada uno de estos atributos, yo les decía, los agentes están ubicados en lugares distintos de la estructura, y de alguna manera esa posición genera desigualdades. Cuando nosotros hablamos de desigualdad, quiere decir acceso diferencial a bienes y servicios. Ese acceso diferencial a bienes y servicios, cuando yo estoy hablando de desigualdad, estoy diciendo que el acceso diferencial deviene, o sea, es causado por la posición desigual en la que están ubicados los agentes dentro de la estructura social. Eso es bien importante para poder comprender luego algunas cuestiones devenidas del concepto de pobreza. Ciertas posiciones más desaventajadas, por más de que yo diga, por ejemplo, en la Argentina la educación es pública, el que no estudia es porque no quiere. En realidad eso es irreal, es una falacia, porque en realidad no es que porque todos tengamos el acceso, todos podemos llegar, ¿no? Porque para ir a la escuela, por más de que sea pública, vos tenés que tener zapatillas, vos tenés que tener movilidad para llegar a la escuela, vos tenés que poder comer para poder estudiar, vos tenés que tener un referente en tu casa que te acompañe a ese proceso de ir a la escuela, ir todos los días, levantarte, tener ganas de ir, que tener un desayuno y que alguien te acompañe y te lleve, o alguien te busque si sos chiquito, que te estén detrás para hacer las tareas. No todo el mundo tiene eso. Que la escuela sea pública no quiere decir que vos puedas hacer las tareas. En muchos barrios pasa en donde
las viviendas son de un solo ambiente, entonces muchas veces estudiar es imposible si hay mucha gente viviendo en el mismo ambiente. Entonces, no porque la escuela sea de acceso, digamos, gratuito, implique que todos puedan llegar a la escuela. ¿Eso por qué? Porque estamos todos posicionados en lugares distintos y diferenciales en esta estructura social. Va a llegar a esos lugares, va a llegar a la escuela y va a poder terminar el trayecto escolar aquel que tiene una posición que le permite cumplir con todo lo que ir a la escuela implica. ¿Se entiende? Entonces, eso para que ustedes vayan entendiendo la importancia del concepto de desigualdad. Desigualdad entendido en el paradigma de la cuestión de la estructura social, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy hablando ahí? ¿Qué es lo que estoy refiriendo? Ahí ya les estoy dando una dimensión distinta. La desigualdad es una dimensión distinta a la pobreza, es diferente. La desigualdad me está hablando de posibilidades distintas, diferentes, inequitativas, en función de la posición que ocupamos como agentes dentro de esa estructura. ¿Y por qué les hago esta referencia? Porque cuando uno dice vamos a dar oportunidades para todos y para todas, las oportunidades son posibles de alcanzar en la medida que lleguen, que vos las puedas alcanzar o que te lleguen en la posición en la que vos estás en la estructura. A ver si me explico. O sea, que yo diga, hay crédito, en la Argentina hay crédito para comprar viviendas. Eso no implica que todos puedan alcanzar el crédito para la vivienda. Porque cuando vos vas al banco, te piden una serie de requisitos que no todos lo pueden cumplir. ¿Sí? Entonces, lo mismo esto que les digo, en la Argentina hay salud para todos y para todas. Y en realidad no, porque va a depender del acceso a los bienes de salud que vos tengas. Va a depender si tenés una obra social, qué obra social es, o si es una prepaga, o si tenés que ir al hospital público. Y bueno, pero en el hospital público te dan las mismas prestaciones porque por solo residir en la Argentina tenés acceso a la salud. Y la verdad que no es verdad, porque en realidad vos vas al hospital público y para obtener un turno, por ejemplo, te tenés que levantar a las 4 de la mañana del día martes, por ejemplo, y tenés que ir a hacer una cola terrible para lograr un turno, si es que te lo dan, porque capaz que llegaste y para cuando llegaste ya no hay más número, y eso implica que tenés que ir a buscar el turno próximo al otro martes y volver a esa situación, y por ahí tenés que tomarte un colectivo, y por ahí no tenés más plata, o por ahí te enfermaste, o por ahí tenés que llevar a un chico al colegio, y así vas dejando pasar la atención de la salud, y por algo es que dicen todos los trabajos que se hacen sobre acceso a la salud, que la gente más humilde llega a la atención de la salud solamente ante el riesgo inminente y ante la urgencia, y jamás va llegando a generar los procesos de atención crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan al espacio de la salud es porque no dan más. Porque para poder llegar al espacio de la prevención, todo esto que les cuento es tan difícil y es tan desgastante que la gente prefiere no ir. ¿Se entiende? Entonces, esto de que la salud es pública, en realidad es, entre comillas, a veces una falacia, porque en realidad está disponible, pero está disponible para quienes tienen el acceso, las posibilidades de ir a hacer una cola a las 4 de la mañana los días que competen. ¿Se entiende lo que les quiero decir? No todo lo que es público o gratuito quiere decir que es para todos y para todas. Quiere decir que solamente algunos lo pueden alcanzar y los que lo alcanzan, cuando lo alcanzan, capaz que ya es tarde. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la posición. Por eso es tan importante esto de la estructura. Depende entonces la posición que yo tenga, la posibilidad que voy a tener para acceder o no a ciertos bienes y servicios. Y cuando se hacen políticas públicas en un país que espera ser equitativo, lo ideal, y esto es para que ustedes lo vayan pensando, lo ideal sería generar políticas
digamos, diferenciales, distintas en función de cada posición posible de agente en la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tendría que generar un tipo de acción para el que está más abajo, un tipo de acción para el que está más arriba y no toda una misma acción para todos de la misma manera. ¿Me entienden? Porque el que está más abajo tiene un montón de otras necesidades que el que está más arriba para llegar a un bien y servicio que está alto. Es como que tengo que ponerle más incentivo, más elementos para que pueda llegar a nivelarse con el otro, para de ahí decir, bueno, sí, desde acá sí estamos nivelados y vamos juntos a competir por alcanzar ese recurso. Sí, cuando vieron es como las carreras, que hay muchos de esos ejemplos cuando se habla, por ejemplo, de género. Si nosotros tenemos en una carrera que que la idea es llegar a la meta, si hay alguien que va a empezar a correr desde posiciones mucho más atrás, sobre distancias que son iguales, no las distancias que se van abriendo, sino sobre distancias iguales, entonces básicamente el que está más adelante va a llegar primero y se va a quedar con todo. Es así, no hay otra, no hay otra lógica. Por eso, cuando nos dicen que la política es equitativa, ojo al piojo, porque lo que hay que pensar es equitativa, ¿en dónde radica la equidad? ¿En que todos llegan a la meta, en que está disponible lo que está en la meta para todos de la misma manera? ¿O que yo voy a generar condiciones de salida en esa carrera por alcanzar el recurso que va a nivelar a todos? Entonces ahí sí podemos hablar de equidad. Bien. Esto es un poco lo que les decía de las clases antagónicas, después léanlo. Y esto es este es un gráfico que yo les preparé. Perdón, ahí está. Es un gráfico que les preparé para que puedan comparar los conceptos, para imaginarse lo que es el espacio de lo social. En el espacio de lo social, entonces ustedes tienen una estructura, que son los elementos permanentes, las instituciones, el organigrama, si quieren, el esqueleto, el lugar donde hay que ubicarse. La estratificación social es entonces esa forma de graficar bajo algún criterio o atributo ese ordenamiento y se va a organizar por estratos, esa estratificación social, ¿sí? Y después lo que nosotros vamos a tener en este espacio que pareciera una foto, que yo les digo como si estuviese todo un estante organizado, lo que vamos a tener luego son las dinámicas. Las dinámicas, en el caso nuestro, en el caso de la sociedad occidental, las dinámicas de clase social, que implican entonces esta relación antagónica, constante y de tensión. Y las dinámicas de clase social y que son muy propias de nuestros tiempos tienen que ver con esos tres elementos que yo les fui colocando ahí. La movilidad social, que puede ser ascendente o descendente, los procesos de migraciones, que en nuestros mundos son extensísimos, son grandes manifestaciones de cambio de la estructura social. ¿Por qué? Porque las migraciones implican una migración, por ejemplo, como la que tuvimos en la Argentina a principios del siglo XX, o migraciones como las que tuvimos a mediados del siglo XX, o las migraciones que tuvimos después de iniciado el siglo XXI, son totalmente distintas. Podemos tener inmigración, que vengan para en nuestro país, por ejemplo, las primeras que tuvimos que eran inmigraciones ultramarinas, generalmente europeas, de una población europea analfabeta que no cumplió con el objetivo de Sarmiento y su sueño de que fuésemos la Europa latinoamericana, porque vinieron todos, no vino la gente culta, entre comillas, lo que él creía culto, sino que vinieron todos los analfabetos. O podemos tener una migración, por ejemplo, como la que tuvimos en la década del 60 en la Argentina, que fue una migración interna, el éxodo del campo a la ciudad. El inicio de eso fue en la década del 40, pero se profundizó en los 60 y en los 70 tuvimos grandes migraciones de los países limítrofes hacia Argentina, por ejemplo. O podemos tener emigraciones, como las que hemos tenido después de la crisis del 2001 o ahora mismo, tanta gente que se va de la Argentina porque no lo considera un país con un futuro promisorio, ¿no?
También los tipos de migraciones son distintas. Migraciones porque gente que viene a buscar o tiene familia o va y viene, como eran las migraciones estacionales, por ejemplo, cuando tuvimos gran diferencia con Bolivia y hubo mucha gente de Bolivia que vino y se instaló en la Argentina por un tiempo, pero cuando subió Evo Morales se volvieron todos porque el cambio les era favorable. Bueno, entonces ahí tenemos migraciones como que van fluctuando en función de las economías de los países y que son más bien regionales. Pero también tenemos migraciones por éxodos devenidos de la violencia, como por ejemplo la llegada masiva de gente de Venezuela o de Colombia que vienen escapando de las situaciones violentas de sus países, o los sirios en los últimos tiempos, en función de el horror que están viviendo en sus lugares de origen. Esos son otros tipos de migraciones porque implican incluso chicos, lo que implica esto son poblaciones totalmente distintas. Ustedes habrán visto que muchas personas de las que han llegado de Colombia y de Venezuela, sobre todo, mucha gente que por ahí había alcanzado una educación superior, hoy por hoy trabaja en los oficios, ¿sí? Muchas veces la gente que viene por los procesos migratorios van ocupando los puestos de trabajo que los naturales del lugar van dejando liberados. Entonces, y capaz que están sobrecalificados para esos espacios, pero asumen estos en función del devenir de la dinámica social que les tocó vivir. ¿Mm? Bien. El otro tandem de dinámicas de la cuestión de lo social son las movilizaciones colectivas, ¿sí? Nosotros vamos a ver esto, específicamente el tema de movilizaciones lo vamos a ver en la unidad 5, así que acá solamente se los voy a mencionar. Las movilizaciones colectivas tienen distintas manifestaciones y generalmente nosotros podemos encontrar protestas, movimientos sociales, y la más grande de las movilizaciones colectivas y la que puede revertir una estructura social es la revolución. ¿Qué tipos de revoluciones conocen ustedes? Mientras tomo agua. ¿Qué revolución se les ocurre? La industrial, la francesa. Bien, ¿qué significaron esas, por ejemplo? Y la industrial marcó un antes y un después, más que nada, agregando un nuevo estrato social, que eran los obreros, y en la forma en la que se fue manejando todo lo que era el trabajo. Eso después también llevó a que se crearan agrupaciones tipo sindicatos y todo eso. Bien, y cuando vos decís que se crea este grupo, este estrato social, más que estrato es una clase, ¿sí? Porque esa clase social que muy bien dijiste vos, es el obrero. Si nosotros lo lleváramos a la cuestión económica, podríamos decir que es la burguesía también. En un punto comienza a iniciarse un distinto diferenciamiento de la burguesía. Entonces, va a haber un proletariado, va a haber burgueses de un tipo, de otro tipo, qué sé yo, pero lo que va a ir pasando es que aparecen distintos estratos y se van conformando clases sociales. Por un lado los trabajadores y por otro lado, digamos, los patrones. Está muy bien. Y si no, tienen revoluciones más duras, como pudo ser la revolución bolchevique o lo que intentó ser la revolución agraria de la Revolución Mexicana, con Emiliano Zapata y Pancho Villa, allá por inicios del siglo XX, en donde son instancias bueno, en el caso de la Revolución Rusa, ustedes piensen que a los zares los mataron y se impuso todo el movimiento bolchevique, o sea, que hay todo un cambio político, administrativo. La Revolución Francesa misma fue un cambio que, independientemente de que volvieron para atrás en un montón de instancias, pero, o la Revolución de Mayo, lo que hay es un cambio de organización política, administrativa y con un fundamento económico diferencial, ¿sí? Dejar de depender, tener un propio gobierno, bueno, todas unas cuestiones que es cambiar, es como poner el sistema hacer un giro de 180 grados, básicamente. Eso es una revolución. En cambio, los movimientos sociales o las protestas
son cambios que son parciales solamente para un sector de la población y que implican mejoras en las condiciones de vida, pero sin cambiar todo el sistema, ¿sí? En cambio, en la revolución yo tengo un cambio total del sistema, de una gran parte del sistema de producción, al punto tal que la estructura social cambia fuertemente. En cambio, en la movilización colectiva yo lo que tengo es que capaz que el cambio es que subimos o bajamos algún escalón dentro de la estructura social, pero no es que desarmamos todo el esqueleto y lo tiramos abajo y armamos otra cosa, no. Queda el esqueleto y lo que van cambiando quizás son las posiciones. En cambio, y cambian, y las ponemos acá y no las ponemos en movilidad social porque son cambios fuertes y que tienen que ver con movimientos de masas, ¿sí? No tienen que ver con movilidad del salario ni nada de eso. En cambio, en la revolución, hasta correr sangre, básicamente, o sea, porque se destruye el status quo. Bien. Bueno, acá tienen una definición de indicador. Yo ahí les puse también algunas páginas que me parece importantes para cuando vayan a leer los textos las tengan como referencias. Por supuesto, la página del INDEC, la página del Mercado de Trabajo y del Ministerio de Trabajo, las del CREVA. El CREVA es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, que nos da todos los números de coyuntura de Bahía Blanca y la región del sudoeste, básicamente, ¿sí? Entonces, un indicador es una medida de observación, que de alguna manera lo que está haciendo es darme alguna señal respecto de cómo se comporta alguna dimensión de lo que yo quiero observar. Esas dimensiones pueden ser, por ejemplo, el empleo, el desempleo, la actividad, la tasa de informalidad, todas estas cuestiones. Bueno, respecto de las formas de estratificar, bueno, yo acá les puse algunas, de estratificación por edades, por clases, por nivel educativo. Nosotros podemos tener gráficos como este, que son, por ejemplo, estos son pirámides poblacionales, referidas al sexo al nacer, ¿sí? Al sexo de la población al nacer. Fíjense por ahí cómo son de diferentes. Bueno, lo que es interesante también de los tipos de estratificaciones es que acá yo les puse las estratificaciones por población, pirámides poblacional a nivel provincia, ¿no? Fíjense, bueno, ahí tienen un poco los nombres de estas pirámides. No es mi intención por ahí que se lo aprendan, pero bueno, para que tengan un poco de referencia. Una pirámide regresiva, una pirámide progresiva o una pirámide estacionaria. Fíjense que en el caso de la cava tienen una pirámide regresiva. La cava está acá, ¿no? A ver si se ve el cursor. Esta que está acá. ¿Qué quiere decir regresiva? Quiere decir que los más jóvenes, o sea, que hay cada vez menos población en la base, ¿sí? O sea, es como que hay menos población acá, mucha población en el medio y al final tampoco. O sea, es como que una pirámide que se va envejeciendo. Después tienen pirámides progresivas, como en el caso de San Juan, ¿sí? Que va creciendo de manera exponencial, o sea, que hay muchos jóvenes. O pirámides estacionarias, como el caso de Córdoba, que quiere decir que están más o menos igual. Ven que acá hay como una especie de de verticalidad. Esto quiere decir que hay un crecimiento vegetativo estacionado. O sea que no va ni para adelante ni para atrás, está siempre igual. En cambio acá, en el caso de la cava, está decreciendo. Está decreciendo. Eso es importante. Y me parece importante que también piensen esto. Cuando nosotros hacemos estratificaciones, o los sociólogos están hablando de estratificaciones, y por eso es tan importante cuando en el INDEC se habla de los conglomerados urbanos, que dicen esas frases, están hablando de diferencias regionales. O sea, no es lo mismo vivir en Chubut o en Ushuaia que vivir en Salta, Jujuy, Catamarca, cerca de Bolivia, o el mismo Gran Buenos Aires, donde el crecimiento de la población es mucho más importante y mucho más acelerado. Y aparte que están mucho más inyectados
por ejemplo, procesos migratorios. Entonces, claramente, la dinámica de crecimiento poblacional es distinta. ¿Qué pasa? Si la dinámica de crecimiento poblacional es distinta, la posibilidad de accesos a bienes y servicios también es diferencial, porque va a haber mayor competencia por acceder a esos bienes y servicios, quizás haya menos recursos para esos bienes y servicios, entonces es importante chequear las diferencias regionales en cualquier tipo de estratificación. Por eso siempre miren cuando se habla de la Argentina, y en la realidad cuando uno hace promedios de la Argentina ¿de qué? El año pasado, para esta fecha, sí, para esta fecha fue octubre 2020, desde nosotros dentro del departamento, la cátedra de sociología, muchos de los que estamos dentro de la cátedra de sociología pertenecemos al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que es un instituto que está dentro del CONICET. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros cada tanto hacemos análisis de indicadores y demás. El año pasado nos tocó hacer un análisis respecto de cómo los adolescentes estaban viviendo la pandemia. Y lo hicimos a través de 3 dimensiones. Una es la relación entre los pares, la relación con la escuela y por otro lado los sentimientos que tenían los chicos al interior en relación así, o sea, los sentimientos de cada chico en relación a la pandemia. O sea que utilizamos indicadores cuantitativos, cualitativos y los triangulamos, o sea, los relacionamos entre sí y demás. Pero lo que era bien interesante es que cuando hicimos nosotros las estadísticas y llevamos adelante la presentación de resultados, era bien interesante la cuestión diferencial. No era lo mismo las sensaciones y las vivencias que tenía un chico que estaba en la delegación Centro que un chico que estaba en la delegación Harding Green o un chico que estaba en la delegación Villarrosas. Había muchas diferencias respecto de sensaciones de afectividad, sensaciones de esperanza, o sea, un montón de referencias distintas y eso que era una ciudad pequeña. Y encima nosotros habíamos logrado recabar 756 cuestionarios en toda la ciudad. Y lo comparábamos con un relevamiento que había hecho UNICEF, que lo hizo a nivel nacional y había hecho un relevamiento muy similar al nuestro, y de hecho no habíamos tenido interrelación, pero lo pudimos después comparar. Ellos hicieron un relevamiento a nivel nacional de 620 encuestas telefónicas. Y nosotros hicimos 758 solo en Bahía a través de las redes. Y la verdad que cuando nosotros presentamos los resultados, lo presentamos solo para Bahía Blanca y contándole a nuestros interlocutores, y nos tocó que la prensa nos hiciera las entrevistas y demás, diciéndoles que la representación no era estadística y que solamente podíamos referir a los barrios que estaban de alguna manera representados, pero que no había representación estadística. En cambio, cuando UNICEF hace la presentación, la hace con una proyección nacional. Entonces, cuando a vos te muestran, y como UNICEF es un gran organismo, cuando UNICEF sale y dice, en la Argentina pasa esto, cuando vos lees la metodología de cómo lo hicieron, decís, pero vos no podés terminar de definir esto para toda la nación. Porque en realidad hiciste 620 encuestas, las hiciste por teléfono, nunca fuiste a ver a la gente y además no tenés una proyección estadística definida. Entonces, ahí hay una traspolación. Entonces, me parece importante que cuando ustedes vean esos datos, la pobreza en la Argentina es tanto. Bueno, vamos a ver cómo se construyeron esos datos. Siempre vuelvo a lo mismo. Vamos a ver dónde se recabó la información, si estás haciendo una proyección sobre qué números los haces. Las proyecciones que hacen, por ejemplo, ahora al no haber censos, al no haber existido el censo 2020, es una proyección sobre la población vegetativa del 2010. O sea que hay que tomar las cosas con pinzas, por decirlo de alguna manera. Bien, acá tienen una estructura de población para que ustedes vean la variación. Esto es una cuestión etaria, esa que yo les mostré, era una cuestión, digamos, de sexo al nacer. Esto tiene que ver con una cuestión etaria. Fíjense cómo se puede también organizar y mostrar cómo varía la población
en franjas de 0 a 14 años, de 15 a 64, de 65 o más y de 60 o más, dice ahí, ¿no? Así que tiene que ver con cómo lo estructuró este caso. Esta, por ejemplo, es la evolución de la estratificación social por grupo de edad del Gran Buenos Aires para esos periodos. Fíjense cómo acá se ve clarito cómo va creciendo la población para el 2008, esto que está acá es por grupo de edad de 20 a 24, de 25 a 29, pero esto, los colorcitos que ustedes ven acá, es los quintiles, podríamos decir, clases más humildes, clases medias y clases altas. Fíjense que siempre la clase alta se va como restringiendo, pero lo que me interesa acá es que se fijen también, por ejemplo, acá, 63,8. Esto después chusmenlos tranquilos que tienen ahí todas las referencias. Esta es la pirámide social argentina, está puesta así. Esto, por ejemplo, está sacado de un diario, que no me acuerdo, debe estar ahí abajo la fuente, ¿no? Es la consultora, bueno, pero esto es del diario Clarín, seguramente. Fíjense cómo iba variando, esto es en función de los ingresos por hogar, ¿no? Siempre los hogares más humildes son los que están abajo en la pirámide, o sea, que son los que la mayor cantidad de población contienen, y siempre los hogares más mejor posicionados son los que menos población contienen, ¿no? Cuando nosotros hablamos después del coeficiente de Gini, que era lo que yo les decía hoy, el coeficiente de Gini lo que te dice es cuánto es la diferencia entre el que más tiene en la Argentina y entre el que menos tiene en la Argentina. Cuando ese coeficiente está cerca de 0, es que la diferencia es mínima. Cuando el coeficiente está más cerca de 1, es que hay gran diferenciación social y hay mucha desigualdad en el país. Entonces, por ejemplo, países como los nórdicos de Europa, estos que Finlandia, Suecia, Suiza y demás, tienen un coeficiente de Gini mucho más cercano al 0. Países como Estados Unidos tienen coeficientes de Gini mucho más cercanos al 1. Y la Argentina siempre ha estado entre 0,45, 0,48, 0,50, hasta ahí, no más de eso. Siempre ha estado en un término medio. Bueno, después, esta la había puesto el año pasado, no me di cuenta esta de reconfigurarla. El impacto del COVID en la pirámide social, esta la buscamos el año pasado, tendremos que ver este año cómo está. Fíjense, esta es bien interesante para que ustedes vean en cuanto a población, cómo se achicó la clase media, fíjense, y cómo aumentó la clase baja. Ya se veía esto y nosotros esto lo hicimos para octubre del 2020, así que fíjense que ya esto se veía agrandado, ¿no? De 30 a 39%. Y acá las clases de pobreza estructural, que ahora vamos a ver de qué se trata, fíjense que ya había aumentado el 25%. O sea, esto es cada vez más preocupante, ¿no? Bueno, eso no se los tengo que contar demasiado porque en realidad lo que pasa el tema COVID lo que sí hice fue colocarles el informe del INDEC respecto de el que salió ahora, el que salió hace poquito, se los puse ahí dentro de la carpeta de recursos. Creo que salió este mes, el mes de octubre o en el mes de septiembre, cómo impactó el COVID en las condiciones de vida de los argentinos. Ese está ahí también para que ustedes lo vean. Lo que es importante para este periodo nuestro es que aumentó, y eso ustedes lo tienen que haber visto solamente con salir a la calle, aumentó el trabajo informal, ¿sí? La cantidad de gente autónoma o en situación de monotributista, si se quiere, pero nadie se anota ya el monotributo, ¿no? Pero de manera de trabajadores independientes autónomos porque no quedó otra, ¿sí? O sea, una mayor cantidad de oferta de servicios, pero de servicios de baja calidad. ¿A qué me refiero con esto? La típica, puse un puesto de verdulería en la calle, o vendo pastraforola en la calle,
o salgo con el chipá y vendo con la canasta, ese tipo de cosas aumentó exponencialmente en la Argentina en estos últimos 2 años. Bien, ¿me siguen escuchando? ¿Siguen ahí o ya se fueron o se durmieron? Se escucha, profe. Estamos. Excelente. Bueno, vamos con esto. Paren, voy a hacer algo más piola con esto. Bien, antes de seguir con esto les voy a mostrar, voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar así le ponemos un poco de ruido. Uy, me dicen si se escucha. Les voy a mostrar una propaganda. Sí. Una ventana, a ver si es la propaganda. Ahí no, esto no es ventana. Sería pestaña, me parece. Esperen, ¿eh? Les voy a mostrar unas propagandas que les traje. Una pestaña, ¿eh? Sí. Y me dicen si se escucha. Esto es, ¿se acuerdan que yo les había dicho que, la Argentina tiene un proceso, una vez que salimos de la década infame y demás, y cuando llega el peronismo a gobierno, o sea, en la década del 40, lo que ocurre en la Argentina es que se empieza a generar la clase media, básicamente. Es en el tiempo del peronismo y del primer gobierno de Perón, y debido también a la coyuntura internacional, siempre hay que pensar que la historia de un país no se puede observar, ni ver, ni analizar sin ver lo que pasaba en el mundo. Entonces, cuando el peronismo llega al gobierno, llega en un proceso en el cual Europa y las grandes potencias pasaron por 2 guerras, ¿sí? 2 guerras mundiales. Entonces, eso genera una situación coyuntural para la Argentina, en la cual, ideal para la Argentina, para que salga adelante de manera industrializada y ponga en el mercado todo aquello que en el primer mundo ya no había, ¿sí? Entonces es por eso que se da la oportunidad única, y Foucault diría el acontecimiento, o sea, ese evento singular, a través del cual ocurre, y ocurre una vez sola en la vida, es como cuando te pasó el tren y si no lo agarraste, no lo agarraste, y en ese caso Perón lo agarró y generó entonces la posibilidad de industrializar al país. La posibilidad de industrializar implicó entonces la generación de un país industrializado. Ese país industrializado que iba a poner sus productos industrializados en el mundo. Entonces, lo que nosotros decimos es que pasamos de ser un país agroexportador a un país industrializado, o sea, pasamos de ser un país que desarrollaba específicamente la primer rama de actividad. Ustedes saben que el contexto de ramas de actividad se divide en 3. La primera rama de actividad, o sea, los primeros tipos de actividades de los países que son extractivistas es el ser agroexportadores como nosotros, después vienen los países industrializados y después los países que venden bienes y servicios, que pueden ser, que es la tercera rama de actividad, que puede ser bienes y servicios de alta gama, como puede ser lo que te hace un japonés o en Taiwán, que te venden servicios, por ejemplo, digitales, electrónicos y demás, o pueden ser servicios de República Bananera, que quiere significar que vendés chipá en una canasta. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, vos podés hablar de bienes y servicios, de una tercera rama de actividad que es la venta de bienes y servicios, pero depende del tipo de bien y servicio para ubicarte como país desarrollado o país, como nos dicen a nosotros, en vía de desarrollo o subdesarrollados, ¿sí? Porque va en función del tipo de bien y servicio que se ofrece y que está en el mercado. La cosa es que en el estado benefactor que la Argentina empieza a transitar y a construir en la década del 40, nosotros estamos propiciando la generación de un desarrollo industrial. Entonces nos ubicaríamos como un país en la segunda rama de actividad. Eso va a ir generando que entonces el país vaya creciendo en materia de producción y esa producción de alguna manera la va a ir controlando el Estado. El Estado va a ser el que va a generar todas las salvaguardas y va a controlar los precios y va a poner
también los parates para la importación y la exportación, y va a poner, y va a generar, por ejemplo, escuelas específicas que se van a hacer las ENET, que son las escuelas industriales de generación de oficios industriales, para que después fuesen tomados en la industria y toda esta cuestión. La cosa es que el Estado se agranda de tal manera que supuestamente ya no puede funcionar, entra en déficit, y ahí es cuando aparece la hiperinflación y aparece el descalabro, y a eso lo tenés que sumar lo que yo les contaba el año pasado, la clase pasada, de la depresión estadounidense por el desbalance del precio del petróleo en el 73, y eso genera entonces que Estados Unidos plantee una política diferencial, que es la de que ellos quieren poner su producción en los países, sino que los países les pongan a ellos su producción porque se les viene abajo la economía. Todo eso va a generar entonces que aparezcan las dictaduras militares. Esperen que se me va la voz. Y cuando aparecen las dictaduras militares, aparecen programas políticos específicos para los países. Lo que yo les voy a mostrar ahora es la propaganda del Plan Económico de Martínez de Hoz, que fue el economista de la última dictadura militar, ¿sí? Para que ustedes entiendan que quien inició el desastre de lo que fue después la Argentina y el endeudamiento extremo de lo que fue después la Argentina fue la dictadura militar, ¿sí? Bueno, se los voy a compartir. Va. Díganme si se escucha. A ver si escuchan ahí. Sí, profe, sí. Yo no. ¿No? ¿No escuchan el video? Ah, no, el video no, profe. No. No, profe. Bueno, hay algo que está mal. Bueno, miren, voy a hacer esto. Esperen. Les voy a pedir a todos los que están en mi clase en este momento. Voy a dejar de compartir esto. ¿Ahí? Ahí sí se escucha. Ahí sí. Bueno, entonces, bueno. El anuncio de 1976, la ciudadanía espera con ansias el anuncio del plan económico del nuevo gobierno de facto. El ministro Martínez de Hoz, durante 2 horas, le habla a la sociedad. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. El denominado Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Pero las medidas de tinte neoliberal terminarán provocando la destrucción del Estado industrialista e interventor. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. El país deja de recaudar millones de dólares en impuestos. También se promueve la reducción de aranceles a las importaciones. Los productos extranjeros comienzan a ingresar al país sin restricción. En este contexto, miles de medianas y pequeñas empresas deben cerrar al no sobrevivir en las nuevas condiciones impuestas. Por otra parte, se libera el mercado cambiario y financiero. Esto provocará un fuerte déficit fiscal. La solución para la dictadura es financiarlo con toma de deuda externa y reducción del gasto público por medio de la privatización de empresas públicas. El ministro propone, en teoría, estimular y premiar la actividad productiva, pero en verdad sus medidas terminan provocando un periodo de especulación financiera y una crisis productiva sin precedentes en la historia del país. Para Martínez de Hoz, el país tenía un modelo económico que impedía la libertad del individuo. Mientras se vive un clima de terror represivo,
El ministro sostiene que su plan defiende las libertades individuales. Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos del programa económico, de nuestro programa económico. Indudablemente, el bienestar humano, engarzado en el contexto general del bien común, es el primero de ellos. Siempre se repite, la economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía. Sin embargo, a pesar de la prédica, el plan de Martínez de Hoz solo beneficia a unos pocos. Una de las principales metas del plan es acabar con la inflación. No más emisión monetaria por parte del Estado es la respuesta a este problema. Para conseguir recursos, se toman préstamos de organismos de crédito internacionales y de bancos extranjeros. El resultado es un brutal crecimiento de la deuda externa. Mientras tanto, el Estado se endeuda y el ingreso de los trabajadores disminuye. El gobierno de facto busca congelar los salarios. Para eso, suspende las negociaciones paritarias entre los sindicatos y los empresarios. De ahora en más, los aumentos serán establecidos por el Estado. De esta manera, los trabajadores son los principales perjudicados por la inflación. Sus ingresos están congelados, mientras que los precios siguen aumentando. El plan de la dictadura es bien visto por economistas relacionados con el mundo de las finanzas. El plan económico del gobierno de facto comienza a implementarse de forma gradual. Aunque la principal meta del programa económico es detener la inflación, una de las principales decisiones es eliminar los controles de precios. Así, el mercado se encargará de fijar el valor de los productos sin intervención del Estado. Entonces, los artículos de primera necesidad aumentan. En consecuencia, los trabajadores sienten una fuerte pérdida de su poder adquisitivo y aumenta la ganancia del sector empresarial. Pero además, la dictadura decide aumentar los precios de los servicios públicos. El ministro de Economía justifica esta suba en una adecuación de las tarifas al mercado internacional. Pero el hecho de que se congelen los salarios significa costos bajos para empresas que ya gozan de ingresos altos. El equipo económico también apunta a una mayor apertura al mercado internacional. Para eso, se dejan sin efecto las restricciones a las importaciones. Según Martínez de Hoz, la industria argentina se verá favorecida por la competencia internacional. Además, se deroga la ley de granos vigente desde 1973 y se libera la disponibilidad de divisas para la exportación. El propósito es alentar las exportaciones agrícolas, pero la medida también produce el encarecimiento de los alimentos a nivel local. El aumento de las exportaciones debe producir la llegada de millones de dólares con el objetivo de bajar las tasas de interés. Pero lo único que se logra es aumentar el capital destinado a la especulación en compra y venta de divisas con depósitos bancarios a corto plazo. Sin embargo, a pesar de todo, hacia fines de 1976, el plan económico de la dictadura encabezada por Videla parece exitoso. El gasto público es contenido gracias al derrumbe de los salarios y se logra un importante superávit comercial. Pese a esto, la inflación no se detiene y pronto llevará a la dictadura a un callejón sin salida. En mayo de 1977, el gobierno de facto encabezado por Videla anuncia una serie de medidas que terminarán perjudicando a miles de ahorristas y pequeños empresarios. Se anuncia entonces la reforma del sistema financiero. Se liberan las tasas de interés y se descentralizan los depósitos de las entidades extranjeras. Esto posibilita el ingreso indiscriminado de dinero desde el extranjero. El Estado pasa a ser el garante de los depósitos. En consecuencia, durante los siguientes 3 años, las entidades financieras se multiplican. Surgen locales en los barrios que buscan atraer a miles de pequeños ahorristas quienes son tentados por las altas tasas de interés. Pero existe un problema. El Estado garantiza pero no controla el sector financiero.
El riesgo de perder todo es muy alto. Sin embargo, nadie parece prestar atención a eso. A los pequeños y medianos empresarios les conviene cerrar sus fábricas. Ganan más dinero con la especulación financiera que con el trabajo productivo. Los recortes en la emisión de moneda y el congelamiento de los salarios no dan resultados. Mientras muchos ganan con la especulación, el desempleo aumenta, la inflación no da tregua y corroe el poder adquisitivo de los asalariados. La CGT, encabezada por Ubaldini, se vuelve la cara visible de la resistencia a la dictadura. El 7 de noviembre de 1981 organiza una multitudinaria marcha hacia la parroquia de San Cayetano bajo el lema Pan, Paz y Trabajo. Esta es la primera manifestación pública de rechazo a la dictadura militar y su política económica. El final de la dictadura se acerca. La gestión de Martínez de Oz deja al Estado en una grave situación financiera. Durante 1982 y 1983, la dictadura intenta gestionar la crisis. Busca soluciones a corto plazo para frenar la inflación, pero no tiene éxito. En 1983, en medio de una grave crisis económica, se abre una esperanza. Se produce el ansiado regreso de la democracia. Raúl Alfonsín asume el poder y se enfrenta a un desafío: desarmar el modelo económico instaurado por los militares. Pero sus intentos son inútiles. El contexto internacional es adverso a la Argentina. Las ideas neoliberales se imponen en el mundo. Además, Alfonsín debe enfrentarse a los grupos económicos que se consolidaron en los últimos años. El final de este proceso fue la hiperinflación con la que concluyó el gobierno radical en 1989. Ese es el prólogo a la vuelta del neoliberalismo. Durante el gobierno de Carlos Menem, el mercado vuelve a tener potestad para todo. Domingo Felipe Cavallo es el ministro encargado de retomar las ideas de Martínez de Oz. Los grupos económicos que pisaron fuerte durante la dictadura salen ganando otra vez. Bueno. Bien. No sé si lo pudieron escuchar. ¿Sí? Sí. Bien. Después se los voy a dejar. Bueno, eso les queda como para que vean. Lo que yo quería que ustedes observaran es que esta cuestión cíclica, ¿no? O sea, esperen que vuelvo a la clase porque no sé dónde estoy. Acá. Esta cuestión cíclica. Descartar. Esperen que voy a poner. Listo. En donde toda esta cuestión de la, digamos, desregularización del mercado se inicia en ese proceso. Alfonsín trata de revertirla, Menem va a volver a ese proceso, y en este contexto Macri volvió a hacer lo mismo en su momento. O sea, es como que vamos teniendo como ondas cíclicas en donde vamos y venimos. Lo que es bien interesante, y que yo les había puesto también alguna, después miren, porque si no vamos a estar todo el día mirando videos, les puse varias propagandas del neoliberalismo, de la dictadura, que capaz que esta, respecto de cómo se trataba de controlar el dólar, pero la especulación financiera, fíjense, que se desarrolló en toda la década del 70 y propició entonces el cierre de todas aquellas fábricas industriales y de aquellos pequeños emprendimientos, como yo les decía, los juguetes, la producción de, bueno, las grandes fábricas como las de aviones, autos y qué sé yo, todo eso desapareció en función de todas estas medidas tomadas que de alguna manera después, en el caso de Lilita Carrió, por ejemplo, y de Pino Solanas en su momento, fueron quienes hicieron y Mario Cafiero fueron quienes hicieron la investigación respecto de cómo la deuda privada después pasó a ser deuda pública en el momento, o sea, la dictadura hizo eso. No solamente se generaron empréstitos para la nación, en nombre de la nación, sino que muchos privados cercanos al poder tomaron empréstitos afuera, como el caso de, ¿cómo se llama?, de Loma Negra, del cemento, de Fortabat, que tomaban empréstitos y que se los garantizaba, salían como garante del mismo gobierno, y después esa es la deuda que se estatiza, ¿no? Entonces, cuando vuelve el gobierno, cuando vuelve la democracia y demás, y a partir de distintos artilugios judiciales y demás, la deuda privada
se hace pública, o sea que no solamente le debíamos a los organismos de financiamiento externo, como el Banco Mundial o el FMI, sino que también debíamos la plata que Amalita Fortabá sacó en su momento para su empresa, porque la estatizaron. O sea, todo eso está explicado en la película Memorias del Saqueo, que también les puse el link. Mírenla porque es realmente indignante y vergonzante, a mi modo de ver. Eso es lo que le pasa a la Argentina y es por eso que la deuda externa es impagable, ¿no? Porque es exponencial. Y en su momento hubo gente que venía de lo que fue después la Alianza, que primero fue el ARI, planteando esta cuestión de que la deuda es ilícita, en el punto de que no tienen por qué pagar los argentinos porque en realidad fueron los grandes grupos económicos los que se enriquecieron con ella. De ahí viene ese fundamento y de mucha gente que dice no hay que pagarla. Bien, disculpen, pero hoy se me está yendo bastante la voz. Volviendo a nuestras diapositivas, y como les decía, no les voy a poder pasar las propagandas que tenía, después las ven ustedes, porque si no se me va la clase. A ver si les puedo poner un pedacito, aunque sea de la primera, para que ustedes vean esto un poco. Díganme si se escucha ahora cuando pongo el volumen. A ver. Antes la competencia era insuficiente. Sí. Bien. Tenía productos buenos, pero muchas veces el consumidor quería conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir los impuestos nacionales y los importados. Levantar el techo. Inmediatamente se levantaba el precio. Pues mayor todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser como acciones. De los sectores comerciales y privados. Eso que ustedes vieron ahí, bueno, la primera propiciaba entonces el ingreso de las mercaderías de afuera, ¿no? Las mercaderías del exterior. Y esta última es la decisión del gobierno de Martínez de Hoz de bajar los costos. Y cuando nosotros decimos bajar los costos, ¿qué estamos diciendo? Flexibilización laboral. ¿Entienden? Estamos diciendo que congelamos los salarios en pos de generar mayor producción, supuestamente, y controlar el precio del dólar, que era lo que se proponía el gobierno. A ver, ¿cuál es? Miren esta. De juego, el que más produce tiene un mejor margen. Los tengo muertos. Cuidado. Bueno, no se las voy a pasar todas, esas también se las dejo para que después las vean. Están comentadas, algunas están comentadas por Felipe Piña. Quiero dejar de compartir, a ver si puedo. Ahí. Después mírenlas y están las referencias entonces de lo que fue sucediendo. Lo importante es que las medidas que desestructuran, y es un poco lo que les cuenta Lucy en la clase que tienen grabada, es que las medidas de construcción del Estado benefactor tenían que ver con abrir la economía, con generar esta idea de que el mismo mercado va a estabilizar la balanza de pagos prácticamente, congelar los salarios, porque lo que había que hacer era bajar el costo de producción y de esa manera se propiciaba mayor producción para exportar más producción. Pero bueno, todo esto, básicamente Martínez de Hoz no contaba con que, o sí contaba y nunca lo explicitó, con que en la Argentina iba a ser más fuerte la tentación por el mercado financiero que por el mercado productivo. Entonces era más rentable cerrar la fábrica y poner la plata en plazo fijo o comprar dólares que generar más producción. Entonces, al ser más rentable esto, se destrozaban los puestos de trabajo, los puestos de empleo, que eso es un poco la diferencia que yo les tengo que hacer ahora.
No es lo mismo trabajo que empleo. Trabajo es, diría Marx, cualquier acción que hace un ser humano para poder sobrevivir y cualquier relación a través de la cual genera un producto distinto. El empleo implica el trabajo asegurado. El trabajo asegurado es todo aquel trabajo que está de alguna manera cubierto por los seguros sociales, que son, por ejemplo, el seguro por despido, las vacaciones pagas, las licencias por maternidad y paternidad, las licencias por casamiento, las licencias por enfermedad. Cuando vos tenés un trabajo que está en blanco, de alguna manera, eso es un empleo, ese trabajo está protegido. Lo que aparece ahora con esta cierre de fábricas y demás es la destrucción del empleo, del trabajo formal, por decirlo de una manera. Entonces, lo que vamos a tener en Argentina a partir de la década del 70, con la destrucción del Estado benefactor, es la aparición exponencial de trabajo informal, ¿sí? La Argentina aparece como un espacio en el cual constantemente va creciendo la posibilidad de la precarización del trabajo, o sea, de que se destrocen los puestos de empleo y aparezca un trabajo no asegurado, un trabajo no previsible, un trabajo, digamos, informal. No solamente aumenta la pobreza, sino que aumenta la pobreza dada estas condiciones de vida también, ¿no? De esta cuestión de la no previsibilidad, más allá de que se destruyen los puestos de trabajo por este tipo de medidas económicas. Cuando Alfonsín vuelve, cuando Alfonsín es presidente y vuelve la democracia, eso quise decir, cuando vuelve la democracia, lo que acontece es que se trata de buscar nuevamente propiciar la construcción de los puestos de empleo. De hecho, ustedes vean que la primera gran manifestación que se hace contra la dictadura, se las dice ahí el documental, fue la que organiza Saúl Ubaldini a través de la Central de los Trabajadores, de la Central General del Trabajo, que es la CGT. Ese también es un elemento importante. Yo les dejo también dentro de las diapositivas una especie de cronología respecto de cómo se mueve, al menos unos ítems, de cómo se hace la referencia de las distintas centrales obreras. Es bien interesante plantear esto, porque no solamente es el gobierno el responsable de las situaciones que acontecen en el país, los medios de comunicación son corresponsables y el movimiento obrero también tiene una gran responsabilidad en la medida que hace alianzas y ofensivas. La CGT se opone a la dictadura militar, pero va a ser el mismo Saúl Ubaldini el que después haga paro contra paro contra paro y lleve al desastre de la situación de ingobernabilidad en la cual se encontró Alfonsín a fines de los años 80. Y es cuando también se divide la CGT. Entonces, la Central de los Trabajadores, ustedes también tienen que ver eso, ¿no? Cómo la CGT se divide en la CGT Azopardo y la CGT San Martín, y después aparece más adelante, ya en la década de los 90, la CTA, que es la Central de Trabajadores Autónomas, que es cuando se va al ATE, judiciales y no me acuerdo qué otro más, grande, y se oponen entonces a la CGT, que estaba liderada por los sindicalistas de las industrias, básicamente, y luego aparece otra CTA que también se divide, la CTA autónoma, se hace la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, o sea que siempre las centrales sindicales están como juntándose y separándose, y esto va en función de si se alían o no se alían al gobierno de turno. Entonces, son otros de los grandes responsables también de las situaciones de deconstrucción del Estado benefactor, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Yo ahí se las voy a dejar comentadas después y la verdad que voy a tratar de volver acá a las diapositivas que tenía. No los quiero marear tanto, pero bueno, son muchos temas para una clase, así que voy a ir finalizando por hoy y vamos a dejar para continuar la que viene. Espérenme que vuelvo acá si me ordeno.
Bien, entonces lo que a mí me interesa del día de hoy es que ustedes entiendan bien, que de esta clase se vayan entendiendo qué es estructura, qué es estratificación, qué es un indicador, y de estos indicadores empezar a pensar entonces cómo vamos a ver el devenir de la historia argentina. Para comprender el devenir de la historia argentina, ustedes tienen que entender que en la década del 40 y básicamente con el primer gobierno peronista inicia un proceso que nosotros llamamos de Estado benefactor, que es un Estado que de alguna manera, que es lo que les explica Lucy en su clase, por eso yo no quiero volver a eso, pero que es un Estado que es garante de derechos y del acceso a bienes y servicios por la total población, o sea, por la universalidad de la población. La idea del Estado benefactor es que todo habitante de la Argentina tenga los mismos derechos y el mismo tipo de accesos a bienes y servicios. Es un Estado garantista y para ello genera proteccionismo desde el Estado. O sea, controla el mercado de producción y el mercado financiero. Pone barreras o abre lo que sea en función de ese interés que es garantizar que todas las personas que vivan en la Argentina, o sea, que vivan, que sean habitantes, eso es distinto a decir naturales. Habitantes es un inmigrante también, que todos los habitantes tengan acceso a ciertos bienes que son considerados necesarios y que son parte de lo que luego va a constituir las necesidades básicas de una población. O sea, ellos querían garantizar que todo habitante de la Argentina tuviera acceso a la salud, a la educación, a una vivienda, a una alimentación favorable. Ese era el ideal del Estado benefactor. Un Estado benefactor basado en la consideración de que la pobreza se da solamente si hay fallas en la producción y que de la pobreza se sale con más producción, ¿sí? Entonces de ahí la necesidad de industrializar al país. Bien, en ese paradigma y en ese concepto nosotros tenemos entonces toda una mirada que tiene que ver con propiciar la industria. Y para propiciar la industria se crea un dispositivo bien importante que es la escuela técnica. Y la escuela técnica va a ser el gran baluarte de la Argentina durante la década del 40, el 50, el 60 y hasta la llegada de la última dictadura militar. Luego de eso, la escuela técnica va a tender a desaparecer y va a desaparecer por desfinanciamiento. Y eso se va a lograr a través de la reforma educativa, que lo que hizo fue pasar en la esfera de las escuelas, de la CENET, de la esfera de lo nacional a lo provincial. Y al pasarla al ámbito de lo provincial, van a depender de la coparticipación. Y al depender de la coparticipación, van a depender de la plata que la nación les quiera dar cuando la nación se les dé la gana de pasar. Y ahí viene el desastre del desfinanciamiento de la educación industrial. ¿Por qué? Porque en el concepto de la deconstrucción del Estado benefactor, la idea es, nosotros tenemos que volver a ser un país agroexportador y dejarnos de ser industriales porque no le sirve a nadie. Ese era el concepto. En realidad, el que no le sirviera a Estados Unidos, ¿no? No le sirve a Estados Unidos. Y nosotros somos puestos, en el caso de la dictadura militar, ellos eran puestos, o ellos asumían esto, ¿no? Nosotros estamos acá para hacer un ordenamiento de la situación de descontrol de la Argentina. Pero en realidad la falacia era que bajo la idea de una ideología determinada se estaba poniendo un proyecto económico que era distinto al que venía siendo. Ese proyecto económico va a ir en detrimento de los trabajadores. Y es por eso que las centrales son las primeras en salir y es por eso que entonces ustedes tienen la situación de desaparición primero de los sindicalistas, ¿sí? De hecho, uno de los sindicalistas que va a desaparecer y que era mano derecha de Perón es Rucci, ¿sí? Bien, entonces, para que ustedes vean, hay una drástica
de salarización, o sea que el salario se va a ir perdiendo, hay una violenta retracción de clase media, o sea, la clase media se va a achicar, hay un aumento de la clase obrera, de las clases que necesitan trabajar sí o sí para poder sobrevivir, y hay un incremento del estrato marginal, o sea, de aquellas poblaciones que ni siquiera pueden vivir del trabajo formal, sino que empiezan a vivir en las márgenes, en el trabajo informal. Esto que les digo, va a ir creciendo de a poquito el trabajo informal. Bueno, vamos a dejar acá y yo en la próxima clase voy a seguir avanzando con lo que significó, esperen que eso no se deja de compartir, voy a seguir avanzando en lo que significó el pasaje hacia las próximas etapas. Una de las cosas que quiero que entiendan es, cuando nosotros hablamos de pobreza, y cuando empezamos a hablar, vamos a ir hablando de distintas teorías respecto de la pobreza. El primer concepto de pobreza que tenemos que tener en la cabeza es el concepto inicial de las... ¿vieron cuando nosotros hablábamos de Marx, que yo les contaba cuando habíamos visto la acumulación originaria y cómo es que se va a aparecer la posibilidad de desarrollar el modo de producción capitalista? Tenía que ver con el disciplinamiento de las masas y de convertirlos en trabajadores de los campos en trabajadores asalariados, que trabajan todos los días entre 12 y 14 horas. Bueno, para que eso ocurra, ¿se acuerdan que yo les había comentado? En Inglaterra del siglo XVIII, bien digo, en esa Inglaterra aparecen y en realidad siglo XVIII y XVII también, empiezan a aparecer una serie de leyes para disciplinar a la población y que dividían a la población que había que disciplinar entre pobres, bueno, los que tenían trabajo y que eran disciplinados, y los que eran indisciplinados, entre comillas. Había pobres, pobres vergonzantes y pobres merecedores. Esa diferencia que es de Inglaterra victoriana tenía que ver con que algunas personas eran consideradas que su pobreza merecía ser de alguna manera rescatada. Entonces, ¿quiénes eran los pobres merecedores? Esto es algo que está en el texto de Lobolo. Los pobres merecedores eran aquellas personas a las cuales el Estado, y en ese caso el monarca, tenía que generar ciertas acciones para que salieran de la pobreza, o al menos para que pudieran sobrevivir. Los pobres merecedores son aquellas personas que no eran culpables de su pobreza. En las teorías liberales, la pobreza es una condición del individuo, es culpa del individuo ser pobre. ¿Por qué? Porque se considera que no tiene una capacidad racional para tomar las mejores decisiones ante las instancias en las cuales se encuentra con bajos recursos. Entonces se considera que o no tiene habilidades o no tomó buenas decisiones. Entonces por eso es que llega a esa instancia de la pobreza. En el caso de los pobres merecedores, eran aquellas personas, por ejemplo, mujeres que quedaron viudas con muchos hijos a cargo, hombres discapacitados por ir a la guerra y que no podían hacerse cargo de sus familias, o personas que habían quedado discapacitadas o enfermas. Eso era considerado entonces una instancia, una familia, la cual era merecedora de caridad. El surgimiento de la caridad y la sociedad de beneficencia se da en ese espacio, en el espacio de los pobres merecedores. En el caso de los pobres vergonzantes, que es la otra parte de la pobreza, son aquellos pobres que avergüenzan a la sociedad y que se merecen ser pobres porque tomaron malas decisiones, porque son vagos, delincuentes, porque no les gusta trabajar. Bueno, esos pobres que se dedican al delito, que están todo el día panza para arriba, bueno, esos son los que se llaman pobres vergonzantes en esa época. Ahora yo los invito a que ustedes piensen cuánto de ese concepto victoriano de aquella época, del 1700, tenemos hoy muchos en el contexto actual respecto de la pobreza. ¿Cuántas veces decimos son todos planeros? ¿Cuántas veces decimos no les gusta trabajar? ¿Y cuántas veces empezamos a pensar en esa dicotomía? ¿Quién merece y quién no merece? Eso que yo les digo,
que lo tenemos muy presente hoy por hoy en los discursos de todos los días como población, eso viene de esa época, en donde se dividía así la pobreza y se generaban políticas diferenciales. A los pobres vergonzantes se los castigaba, se los ponía en el cepo, se les daba latigazos y hasta se los colgaba, ¿sí? Para los pobres merecedores se creó la sociedad de beneficencia, en las cuales los ricos venían para salvar su alma, ¿sí? Venían a dar caridad. La caridad implica darle al otro lo que necesita para salvarlo, entre comillas, pero también salvar mi alma. Estaba muy vinculada con las creencias religiosas. Entonces, inicialmente diferenciemos estas cuestiones. A los dos tipos de pobres, de alguna manera se los responsabiliza por su situación. En un contexto, a los pobres merecedores se los responsabiliza, pero, entre comillas, se considera que no pueden hacer más nada por esa situación, y a los otros pobres se los responsabiliza y se los considera culpables de esa situación, al extremo de que deben ser disciplinados, castigados y hasta muertos si no cambian su actitud, porque avergüenzan a la sociedad en la que estamos inmersos todos. Esas ideas que son propias de ese liberalismo inicial y donde la pobreza es culpa del individuo que es pobre, eso es lo que el keynesianismo va a cambiar y va a tratar de atacar. Las ideas keynesianas son las ideas que aparecen ante la gran depresión de las potencias y que van a instalar el Estado benefactor, en donde las ideas son, no es culpa del individuo la situación de pobreza, sino que es culpa del sistema en el que está inmerso. Y ese sistema, la forma que tiene para atacar la pobreza, en la mirada del Estado benefactor, es a través de la producción, porque es un problema de producción, se piensa, ¿no? En donde lo que hay que hacer es producir más para que se pueda generar mayor dinámica y de esa manera todos empezar a no estar en esas condiciones de pauperización. A esa mirada de que el problema es de la producción, luego va a venir otro tipo de mirada que va a decir, el problema no es la producción, sino que el problema de la pobreza es la distribución de la riqueza, ¿sí? El problema de la pobreza no es entonces la producción, sino el problema es la distribución de la riqueza. Hay algunos que se quedan con mucho y hay algunos que no tienen nada por más de que trabajen y produzcan y produzcan y produzcan. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene porque ya no me da más la voz. Bien, hasta ahí llegamos. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta con todo esto o recién están iniciando? Ayúdenme a entender por dónde andan o recién están iniciándose en estos temas. O no leyeron nada o todavía no se acercaron a la bibliografía. Díganme eso para yo poder pensar cómo armo la clase que viene. Yo todavía de este tema no leí nada. Bien. Pero es mi caso particular. No sé. Está bien. Pero bueno, ¿alguien más como Fausto o están todos como Fausto? Porque también sé que están rindiendo. Así que ustedes digan. Yo estoy igual que Fausto. Vengo Bien. con las clases, pero no, con la bibliografía todavía no. Perfecto. ¿Quién más? Profe, yo también. Perfecto. Bueno, bien. Genial. Entonces, muy bien. Están todos igual. Entonces, yo lo que les sugiero es lo siguiente, porque si no se van a marear. Vayan mirando las diapos. Cuando las diapos no las entienden, se van anotando lo que no entienden. Entonces, cosa de que cuando ya empiece yo la clase que viene, me van diciendo, esta no entendí nada, no sé a dónde apunta. Pero, para poder entender las diapos, vayan aunque sea mirando esos pequeños videitos que yo les puse respecto de qué cosa es una cosa y qué cosa es otra y demás, ¿sí? Y vamos viendo cómo se puede ir avanzando. Pero bueno, de la clase de hoy vuelvo a insistir, quédense con el concepto de estructura, con el concepto de estratificación, con el concepto de lo social, esto que les decía de la dinámica social, que es la clase, que es la movilidad social, que es la migración y que son los movimientos sociales y las revoluciones. Eso por un lado. Y después vayan empezando a ver que es un indicador y de a poquito, bueno, ¿qué pasó con el Estado benefactor? Que es la clase de Lucy, ¿sí? El Estado benefactor y yo ya avanzo desde la destrucción del Estado benefactor. O sea, la clase de Estado benefactor es Lucy.
yo voy a arrancar también con la destrucción del Estado benefactor, que ya algunos elementos debe haber dado, y nosotros vamos a ver de la década del año 76 en adelante todas las cosas que pasaron y que de alguna manera nos llevan a la situación de pobreza que estamos viviendo hoy. Y por otro lado, ustedes tienen las teorías respecto de la pobreza. Una cosa importante es, la pobreza es una condición de vida. La gente no es pobre, la gente vive en condiciones de pobreza. Esto es requete súper importante que lo entiendan. Una persona no es rica, una persona no es pobre, la persona no es esa condición, la persona vive esa condición. ¿Por qué les hago esta diferencia? Porque decir que una persona es una condición económica la coloca en un lugar de objeto. Y nosotros lo que tenemos que hacer y empezar a pensar es que las personas pueden modificar sus condiciones de vida para poder pensar que las políticas públicas sirven, porque si no, nada sirve en este mundo. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer, y es un ejercicio re fuerte, porque yo también lo tengo asumido, lo tengo que pensar cada vez que lo pienso, es decir, que las personas viven en condiciones de pobreza, no son pobres. Porque decir pobres es como decir que son carentes, que no tienen, que no son, que les faltan cosas, y las cosas que les faltan no las hacen ni más ni menos, ¿sí? Lo que le puede faltar es una condición objetiva, pero eso no quita que no tenga cuestiones subjetivas que le permitan superar eso. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que las personas viven en condiciones de pobreza. Los hogares viven en condiciones de pobreza, pero no son ellos mismos pobres, porque si no sería como volver a la mirada victoriana y volver a culpabilizar de la condición, ¿me entienden? Es una cuestión ética valorativa, empezar a hablar de esta manera, empezar a pensar esta cuestión desde estos otros lugares. Entonces, de ahora en más vamos a decir, las condiciones de la población, o la población está en condiciones de pobreza cuando ocurre esto, esto y esto, ¿sí? Pero no son pobres, ¿sí? Una persona que me encanta y que es bahiense y que es fantástica como habla es Mayra Arenas, ¿no? El apellido. No sé si alguna vez la escucharon hablar en las charlas TED. ¿La escucharon? Hola. No, yo no. ¿No? Bueno. Yo No. sí creo que hablaba de... ¿Cómo es el título la pobreza. de la charla? De las charlas TED de Mayra, Sí. tiene Mayra. Lo voy a poner acá y ya te digo, Mayra Arena. Hay una que dice, hay una que habla esa es genial, se las voy a buscar, paren, porque ella salió de Villa Caracol. Los beneficios de ser pobre, creo que es la charla TED de Mayra Arena. Yo vi que tienen los pobres en la cabeza, en la secundaria. Esa sí la vi. Tienen Sí. los pobres en la cabeza, esa es. Sí, esa sí, es conocida. Bueno, yo les voy a buscar el link, se los voy a poner. Es fantástica. Creo que ella, de alguna manera, resume, y esto que les digo yo, porque Mayra Arenas sale de ahí, de Villa Caracol, y explica cómo vivió la condición de pobreza y qué es lo que simbolizaba. Se los voy a poner, y si cuando empiecen con pobreza, antes de meterse en cualquier texto, miren esa charla. ¿Sí? Se los voy a subir también. Porque creo que es bien explícita y de alguna manera los conceptos es como que se te cruzan y se te asimilan escuchándola a ella, que es maravilloso. Bueno, chicos, dejamos acá. En cualquier cosa vamos hablando, ¿sí? Acuérdense que el 21 no tenemos clase. Igualmente yo si veo que vengo muy lenta, les dejo la clase del año pasado como para que vayan decantando, que acompaña, un poco complementa esta, pero nos encontramos el próximo lunes, que sería, no sé si 27, 20, ya me perdí. Pero este jueves es 25 el lunes. Hay clase, ¿verdad? Porque estoy perdida, sí. Nos encontramos el 25, ¿ok? Genial, profe, gracias. Vale, perfecto. Listo. Genial, profe. Vamos, Gracias. nos estamos viendo. Gracias, Chao, chao. adiós. Adiós.